Buenos días, nuestro grupo eligió el país de Italia y hoy vamos a presentarles la balanza de pagos. Nuestro equipo está compuesto por María Camila Rojas Izaza, Matías Mejía Salazar y Juan Pablo Montoya Castañeda. Bueno, para darles una introducción, en el presente trabajo se abordarán indicadores económicos correspondientes a la balanza de pago durante un periodo de 10 años, del 2008 al 2018, iniciando con la cuenta corriente, donde se enfatiza en la incidencia de los socios comerciales, los productos que se comercializan entre ellos, el comportamiento de la cuenta financiera y, por último, un resumen de la balanza de pagos. Italia es un país ubicado en el continente europeo con una superficie total de 301.338 kilómetros cuadrados, el cual está subdividido en 20 regiones que se agrupan en 5 grandes áreas geopolíticas y su capital es Roma. Es un país de altos ingresos perteneciente a la Unión Europea y a la OCDE. Su economía es la octava más grande a nivel mundial en términos absolutos, de acuerdo con el criterio del PIB nominal, y a nivel regional, la italiana es la tercera mayor economía de la eurozona, después de Alemania y Francia. Y bueno, ahora es prescindible mencionar que evidentemente analizar números sin contextos puede llevar a un mal análisis, así que empezaremos con el contexto de los primeros años a analizar. Italia sufrió una crisis como muchos países desde el 2008. Esta se debe a la crisis mundial causada por Estados Unidos, pues los bancos italianos siguieron a los americanos, prestaron dinero desmesuradamente sin investigar a la persona y esto llevó a una recesión crediticia en el país, ya que estos créditos estuvieron en mora. El dinero otorgado en este tiempo estuvo alrededor de los 425.556.720.000 dólares. Además, se considera que Italia carecía de una política fiscal restrictiva, control de las cuentas públicas y además una reducción de su endeudamiento, pues para el 2010 Italia tuvo un endeudamiento del 130% en respecto a su PIB. Bueno, ahora vamos a empezar con la cuenta corriente. La primera cuenta de la balanza de pagos es la cuenta comercial, por lo cual, analizando la misma, Italia pasó de cubrir sus importaciones con las exportaciones en el 2008 a tener un déficit comercial, pues en 2009 la razón de importaciones con exportaciones fue de 0,94%, es decir, las exportaciones no fueron suficientes para cubrir las importaciones. Igual ocurrió en el año siguiente con un valor de 0,95% y solo para el 2012 con 23.692 millones de dólares, Italia exporta más de lo que importa, encontrándose con el primer superávit comercial del periodo después de 3 largos años negativos. Y a partir de esa fecha, hasta la actualidad, la balanza comercial presenta un robusto superávit de 61.440 millones de dólares en 2019. Bueno, ahora las transferencias. Al ser un país Italia, pues al ser un país desarrollado, el comportamiento de las transferencias era de esperarse, ya que muchos habitantes de países con condiciones menos favorables optan por migrar hacia otros en busca de mejores oportunidades y calidad de vida. Es por esto que, en general, el déficit se debe a una salida de remesas hacia el exterior por extranjeros radicados en el país, y solo la mitad de estos saldos son los provenientes de nacionales en el exterior. Como vemos aquí, para 2009, 26.335 millones de dólares y se va reduciendo significativamente, ya que el débito se reduce para el año 2015 con tan solo 16.859 millones de dólares, debido a la crisis de la Unión Europea, donde el mercado laboral era deficiente y ya no representaba una oportunidad para los extranjeros. Pero no fue por mucho tiempo, ya que para 2017, como lo vemos aquí, se encontraba entre los 10 países con mayor salida de remesas del mundo. Bueno, ahora la renta de factores. Inicialmente, el país reporta mayores pagos al exterior por utilidades de inversión extranjera, por un valor de 2.168 millones de dólares. Dicho efecto se puede apreciar en el gráfico desde 2009 hasta 2015, donde el crédito, representado por las barras azules, es inferior al débito representado por las barritas rojas. Sin embargo, fue en 2015 donde se presenta el mayor déficit, con una responsabilidad igual a 12.064 millones de dólares. Y después, posteriormente, con los esfuerzos por mejorar la cuenta a partir de 2016, esta toma otro rumbo, ya que el país está generando utilidades superiores en el exterior, es decir, las inversiones que se realizaron años atrás dieron sus frutos, recibiendo para 2019 16.598 millones de dólares.
Bueno, y ahora los socios comerciales con las exportaciones e importaciones. Actualmente Italia tiene una economía orientada a la exportación y es el noveno mayor exportador y onceavo importador mundial, con un comercio que representa casi el 59.5% de su PIB, según el Banco Mundial en el 2018. Los principales socios comerciales de Italia son Alemania, Francia, Estados Unidos, España y Reino Unido, mientras que China y Rusia son los países con menor tendencia de crecimiento. Los principales países de origen para las importaciones italianas son Alemania, Francia, China, Países Bajos y España. Y desde la crisis de la deuda soberana en 2010 y después de varios años de registrar un déficit comercial, Italia ha cambiado de dirección y ha registrado saldos comerciales positivos en los últimos años. Productos comerciales, exportaciones e importaciones. La mayoría de exportaciones e importaciones de Italia está dada en los bienes de consumo. Según datos de la OMS, en el 2018 el país exportó bienes por un valor de 546.600 millones de dólares, un aumento del 8%, mientras las importaciones crecieron a un 10.6%. Esto equivale a 500.700 millones de dólares. En el mismo año, Italia exportó servicios por un valor total de 120.800 millones de dólares, mientras que sus importaciones de servicios representaron un valor total de 122.800 millones de dólares. El superávit comercial de bienes y servicios fue cercano a 2.5 del PIB. Exportaciones e importaciones versus. Ahora, analizando en general las importaciones versus las exportaciones de bienes, podemos observar cómo el comportamiento de las transacciones de bienes casi siempre es favorable para Italia, ya que en general exporta más de lo que importa, que es lo ideal para cualquier economía. En el periodo del 2009 y 2019 no se ven variaciones extremas de ninguno de los dos factores y se ve cómo ambos prácticamente tienen una correlación. Cuenta financiera y subcuentas. Vamos a empezar con la inversión extranjera directa. Italia posee uno de los mercados más grandes de la Unión Europea, los sectores manufactureros, actividades profesionales, financieras, comercio y seguros. Al momento de invertir, razón por la que su déficit corriente del 2009 al 2011 no fue difícil financiar y recibió un balance en inversión extranjera directa de 20.797 millones. Pero el panorama para el 2012 es de 6.769 millones de dólares. Lo que ocurrió fue unos costos laborales altos, la corrupción y el crimen desanimaban a los inversionistas en invertir en este país. La inversión extranjera de portafolio es muy variable y esto se debe a que la economía interna de Italia es muy volátil, entrando en 3 años en recesión 2012-2014, saliendo al siguiente año de la misma y creciendo del 2015 al 2016, volviendo a estancarse después de esto. Los flujos bancarios. Debido a la depresión sufrida en el 2008, Italia entró en crisis, pues su PIB comenzó a decrecer. En una gran medida decreció en el 2010 a un -6 y media década en el 2010 al 2005 decreció -0.2. ¿Qué ocurrió? En estos años los ciudadanos empezaron a sacar muchos créditos. Estos créditos equivalían a 360.000 millones de euros, lo cual equivalía al 22%. Lo que impactó en gran medida a todos los italianos. Lo que hizo el gobierno fue crear un fondo de 20.000 millones de dólares para ayudar y colaborar a esta crisis. Resumen de la balanza comercial. Inicialmente, el déficit de la cuenta corriente en 2009 a 2010 con 40.410 y 70.815 millones de dólares se atribuye al déficit comercial en mayor medida, como se explicó al inicio de la presentación. No fue solo esta quien generó este déficit, además lo acompañó un déficit de renta de factores y en transferencias, en el 2011 con 64.809 millones de dólares.
La cuenta corriente cambia de rumbo y pasa a ser de deudor a prestamista, gracias al impulso de la balanza comercial y la renta de factores, que progresivamente lograron el superávit, y por otro lado las transferencias no apoyaron ese comportamiento, pues estas se mantuvieron en déficit. La cuenta financiera. Como se explicaba anteriormente, el déficit de la cuenta financiera en los años 2009 al 2012 se debe a los daños colaterales por la crisis mundial en el 2008. Luego se estabilizó la situación y aumentó la confianza de los inversores en Italia. Por esto mismo, se ve como existe un superávit en esta cuenta. Además, podemos observar que para la economía de la cuenta financiera, esta sigue exactamente el mismo comportamiento que el de la balanza comercial. Reservas internacionales. En esta cuenta podemos observar una gran caída dada por la crisis seguida de un periodo de volatilidad entre el 2010 y el 2016, pero luego de eso se ve como Italia ha ido haciendo un esfuerzo para ir recuperando sus reservas internacionales gradualmente cada año después del 2016, lo cual lo encamina a estar en un buen camino. Errores y omisiones. En cuanto a esta cuenta, podemos observar cómo no sigue un patrón en específico, ni es siempre positiva ni negativa, por lo que algunos años esta será beneficiosa para Italia y otros no. Para finalizar, las conclusiones. Analizando los datos de los últimos 10 años en Italia, se puede decir que es un país con una sólida economía y una balanza comercial positiva. Exportan más de lo que importan, y estas exportaciones se pueden ver como las más fuertes de la economía italiana. Se puede concluir que la llegada de refugiados en gran cantidad ha presenciado un gran impacto y que por consiguiente ha afectado a la economía italiana, ya que Italia es un país netamente emisor de remesas, es decir, la cantidad de remesas enviadas es superior a las remesas recibidas. Italia entonces es un país atractivo para la inversión extranjera con gran éxito económico, gracias a su alto porcentaje de productos exportados que logran con una industria nacional capacitada y especializada, que permiten una balanza positiva moderada.